entre movimientos y tendencias. Para mantenerte informado y entretenido, en la doble vuelta. Por Onda, la superestación. 2:20 de la tarde, continuamos acá en Onda, en la doble vuelta, Luis Gabriel Patiño junto a Alba Cecilia. Yo estaré hasta el día viernes con Albita, ya que Luis Olavarrieta se reincorpora el día lunes. Nosotros en el siguiente tema vamos a conversar sobre los bots. ¿Qué son los bots? Los pájaros fantasmas del Twitter o de las redes sociales. Para ello estaremos conversando con Luis Carlos Díaz, periodista especializado en tecnología. Luis Carlos, buenas tardes, bienvenido a este espacio. ¿Pudiéramos comenzar definiendo qué son los bots o para qué sirven? ¿Qué tanto hacen presencia en las redes sociales, sobre todo en Twitter? Se habla de un 20% del contenido que vemos en Twitter a diario. Luis Carlos, buenas tardes. Luis Alba, un abrazo gigante, buenas tardes. Miren, vamos a ir por parte, porque los bots en principio son programas que están automatizados para realizar algunas acciones. Entonces vas a tener unos bots que son súper útiles, o sea, buenos dentro de la estructura, y otros que son ruidosos. Entonces voy primero con los buenos. Ajá, por Puedes favor. tener bots que son cuentas de Twitter automatizadas para que por ejemplo, tú le digas, hola bot, recuérdame este tweet dentro de un año. O tú dices, hola bot, este video que está en este tweet me gusta, por favor descárgamelo. Y el bot automáticamente te va a recordar el tweet en un año o él va a enviarte el video que está en un tweet por correo electrónico. Wow. Es decir, están hechos para tener tareas. ¿Y ¿Okay? por qué se Puedes tener un desvirtúa el bot, por bot ejemplo, que entonces? rastree. Porque, ¿cómo? ¿Por qué se desvirtúa la función del bot entonces, Luis Carlos? Sí, que se fueron creados para cosas estamos buenas. hablando de una herramienta. Pues. No. Es una herramienta neutra y algunas personas lo usan por una cosa y otra. Puedes rastrear términos y dar respuesta. Por ejemplo, imagínate un bot que busque gente que está buscando donación de sangre y entonces ese bot sirve para alertar a otra gente para que pueda llevar un donativo. O sea, hay cosas buenas. ¿Dónde están las malas? Que también se ha descubierto con el paso de los años, esto ha ido evolucionando, de gente que puede automatizar cuentas para que multipliquen la cantidad de tweets sobre una tendencia. Entonces, de esa manera se generan conversaciones artificiales, se generan tendencias que son falsas, tendencias que no son orgánicas, porque no vienen de la conversación de usuarios, sino de cuentas automatizadas que van publicando cosas según se les ordene. Entonces, eso es como tener una fiesta, imagínate una fiesta, una discoteca llena, y cuando enciendan las luces son un montón de maniquíes que están ahí, ¿no? Esos son los bots en redes y terminan generando ruido o terminan ensuciando las conversaciones que deberían ser orgánicas. Porque son contenidos, mentiras, desinformación, alteran la opinión pública o lo que pueda pensar una opinión pública sobre un tema específico. ¿De eso se trata? Sí, esto ocurre porque hay una ganancia. Sí, si alguien lo hace, porque gana algo. Entonces, ¿qué puedes ganar? Uno, puedes empezar, por ejemplo, a atacar a alguien contrario, a alguien que no te gusta. Puedes desestimar a alguien. Puedes multiplicar una mentira, por ejemplo. Entonces por ahí hay una ganancia electoral o hay una ganancia de opinión pública. Puedes embasurar una discusión para que la gente termine diciendo, oye, yo no creo en nada, porque saben que ese es el fin de la fake news. La fake news no es que la gente se las crea. El fake news del asunto es que la gente termine diciendo, yo no creo en nada, todo lo que está ahí es basura. Puedes hacer falsa publicidad. O sea, hay un montón de usos que son negativos, que son malos, pero que alguien va a morder el anzuelo para pagarlo, para comprarlo. Y pongo aquí ejemplos: candidatos políticos, lobbies, distintos lobbies, por ejemplo, que tienen algún tema y que quieren multiplicarlo en la opinión pública falsamente, gente que esté sembrando información falsa, gobiernos enemigos, por ejemplo, entre Estados Unidos y Rusia ha habido una pelea de opinión pública en la que Rusia ha utilizado muchísimos de estos bots para multiplicar campañas. Ahora pasamos a otra parte, y es que los bots en muchas ocasiones, como son eliminados por Twitter, entonces los están acompañando de cuentas de seres humanos que no son bots, no están automatizados, pero sí se comportan como bots. O sea, ellos están coordinados, publican información de manera coordinada a la misma hora, con los mismos términos, y eso en Venezuela es mucho más común de lo que cualquiera cree. Ahora, ¿hay algún tipo de medidas que pueda restringir esto o simplemente es como un laboratorio que va operando día y noche hasta lograr su cometido?
Sí, hay un mensaje acá y es que la mentira siempre evoluciona. Entonces, los que se encargan de hacer esto también aprenden y tienen mejores métodos. Entonces, ya no son cuentas robóticas, ahora son cuentas que tienen nombres humanos, fotografías humanas, que pueden tener incluso comentarios y conversaciones normales, pero luego se unifican para hacer una campaña. Entonces, ¿qué está pasando del otro lado? Que tampoco la gente es tonta, se organiza, denuncia y por ejemplo la semana pasada hubo una coalición de cazadores de fake news, que son Ajá, venezolanos, ajá. de análisis, el estímulo, efecto cocuyo, y entre todos lograron documentar más de 150 cuentas de Twitter Venezuela que estaban cometiendo estas campañas. Por cierto, campañas oficiales, campañas gubernamentales, y lograron que Twitter las borrara. Entonces Twitter tomó medidas, entendió que estaban todas organizadas de manera falsa para hacer una campaña de información mentirosa y lo eliminaron. Sí. Entonces el sistema se puede ir limpiando, pero es mucho más lento la capacidad que tiene la gente de lo que tiene quien tiene la plata y organiza esto por detrás. Estamos conversando con Luis Carlos Díaz, periodista especializado en tecnología, y estamos hablando de los bots en Twitter, que pueden posicionar una tendencia sobre otra de acuerdo a lo que él estaba explicando. ¿Hay alguna diferencia entre el fake news y el bots? En el caso de lo que al contenido se refiere, Luis Carlos, que podríamos explicarle a la gente que nos está escuchando. Sí, sí, por supuesto. Todo el movimiento de noticias falsas, de fake news, tiene que ver en ocasiones con gente que tiene la intención de desviar la opinión pública o de mentir al respecto de ciertos temas. Por ejemplo, los que están atacando el tema de las vacunas, los que no creen que el COVID sea real, los que creen que la Tierra es plana. ¿Sabes? Hay distintas campañas que Ujú. necesitan información falsa para ver quién confunden. Mientras que los bots son más bien herramientas que sirven para automatizar tareas. Entonces, estas tareas pueden ser parte de campañas, multiplicar mensajes. Por ejemplo, la gente de Provox en Venezuela, Provox, ellos hacen estudios de redes sociales, determinó que para algunas campañas gubernamentales la cantidad de información falsa eran más de 4 millones de tweets, por ejemplo. Wow. Entonces, ahí ya no estamos hablando de una persona haciendo un tweet cada minuto. No, no, eso no hay manera de que lo haga un grupo de personas. Ya es grupos de personas que tienen grupos de cuentas coordinadas para decir lo mismo. De hecho, es curioso porque en Venezuela han pasado tres cosas que a mí me llaman la atención. Uno, tuiteros venezolanos participando en la campaña de separación de Cataluña. Cuando hubo protestas muy duras en España, pues resulta que había un montón de tuiteros bots venezolanos, o sea, que eran como cuentas oficiales venezolanas, participando en la secesión catalana. Una cosa Ujú, súper rara. ujú. Dos, un momento en el que hubo un apagón en Venezuela y entonces las tendencias venezolanas estaban creadas por cuentas en Turquía, que era como que hubiese centenares de cuentas pagadas en Turquía para que publicaran cosas venezolanas. Entonces, solamente como en Venezuela todo se silenció durante unas horas, fue que se supo que estaban estos turcos trabajando. Ujú. Eso es súper raro. Y una tercera cosa que también en Venezuela llama mucho la atención es este surgimiento que ha habido de un tiempo para acá de cuentas que son o muy recientes o cuentas que tienen como unos 10 años de creadas, que no tuvieron ninguna actividad y que de pronto están para hablar solamente de política. Entonces Ujú. tú de pronto dices, oye, como que la discusión se está radicalizando un poco o que Ujú. Twitter es tóxico, ¿sabes? Esa noción de que todo está muy polarizado y en realidad son cuentas que van sembrando información muy polarizada, muy radical, desesperanzadora y es lo que llaman una jugada de laboratorio. Luis, hablabas de la documentación, de 150 cuentas que fueron denunciadas a Twitter. Sin embargo, se lleva un registro desde hace algún tiempo del número de cuentas que se dedican a esto en nuestro país. Sí, sí, ha habido miles, de hecho. Si buscas, por ejemplo, en noticias y en Google aparece, hubo una ocasión en la que se borraron más de 6.000 cuentas venezolanas. Y eso ocurrió por una cosa muy burda, ¿no? Muy torpe, que fue en la plataforma de campaña de Nicolás Maduro del 2013, pues resulta que había una página web en la que la gente se registraba Ujú. y automáticamente todo lo que publicara la cuenta oficial de la campaña, estas cuentas lo iban a replicar. Entonces, básicamente estaban haciendo una actividad que es ilegal para Twitter, se sumaron miles de cuentas a eso y Twitter las borró a todas. En su momento, estoy hablando ya hace una década, la gente decía, oye, esto es una conspiración, esto es que la red
impide que se hable de política. Y no, era que se estaba violando una norma que era que no podías automatizar todos los retweets. Lo importante de este tipo de cosas es que queda la documentación, queda grabado, se puede señalar los nombres de las cuentas y son decisiones que se toman después de mucha discusión. Entonces, es interesante porque en Venezuela no es algo nuevo, es un fenómeno que tiene muchísimo tiempo y que ahora más bien está en otros niveles de desinformación. Wow, qué interesante, Luis Carlos. Y cada día uno aprende más de la tecnología y entiende pues de esas herramientas que están allí justamente para generar esta forma de desvirtuar un poco la opinión pública en lo que se refiere a esos laboratorios al que hacía referencia y a cómo debemos cuidarnos también de todo esto y sobre todo de estas herramientas como los bots. Gracias, Luis Carlos, por habernos permitido conversar contigo. Luis Carlos Díaz, periodista especializado en tecnología. Y bueno, vamos a hacer publicidad a esta hora. No, ya hicimos publicidad, vamos a la pausa. Gracias, Luis Carlos, un besito, chau. Suerte, Gracias, te quiero. Bueno, mi querido Luis, Mira, entre Luis te veas. Luis y Luis es no, interesante lo de los bots por el tema de todo lo bueno que puedes hacer, pero también todo lo que malo. Lo desvirtuado que Claro. puedes hacer. Como explicó él que hay bots buenos y bots malos. Como todo Esperemos, en la vida. esperemos siempre tener en nuestras redes los buenos. Los buenos, claro que sí. Y cuidarnos de no estar generando pues mucha bulla con los malos. Claro, así es, Albita. 2:31 minutos, vamos a la pausa. Sonidos que te llenan día en todo el país. Onda 107.9 en Caracas. Onda 104.5 en Barquisimeto. Onda 91.5 en Puerto La Cruz. Onda 107.3 en Maracaibo. Onda 103.5 en Ciudad Bolívar. Son las voces que te acompañan en tu día a día. Es la música que te emociona. En Acarigua 30.3. Turismo 105.5 en La Guaira. Onda 105.3 en Mérida. Onda 97.3 en Puerto Ordaz. Somos tu identidad al mejor estilo. Super 100.9 en Guarenas. Onda 96.3 en Maturín. Onda 105.1 en Margarita. Onda 100.9 en Valencia. Al mejor estilo, Circuito Onda. La superestación. Así somos.